todos, bienvenidos a un nuevo estudio. Esta vez vamos a hablar sobre la fiesta de Shavuot y algunos elementos eh, que denotan, ¿cierto?, de qué se trata esta fiesta, algunas costumbres, a lo general, ¿cierto?, un vistazo un poco más general de la fiesta. Tenemos que prepararnos, ya nos queda prácticamente desde el día, ¿cierto?, que se está emitiendo este estudio, una semana para la fiesta de Shavuot, así que lo ideal es estar compenetrado, ¿cierto?, con todo lo que se invita a hacer en esta fiesta, que en realidad no es tanto. Nosotros solemos agregar, en el pueblo judío, muchas costumbres, algunos elementos a esta festividad, pero en realidad en la Torá no se demandan muchas cosas. Por ejemplo, para nosotros que no estamos en Israel, o que estamos fuera, ¿cierto?, o que no hay templo, en realidad no hay mucho que se deba hacer en cuanto a Shavuot, sino solamente en cuanto a obligaciones de la Torá o de los mandamientos, reposar en ese día. Prácticamente la única mitzvah que en ese día podemos guardar es reposar ese día, guardarlo como un Shabbat. Y se acabó el estudio, aquí terminó todo. No, pero en realidad no hay mucho más en cuanto a mandamientos, como les digo. Los demás se trata, ¿cierto?, de agregar. Nosotros tratamos de aumentar, como también enseña el principio rabínico, de que hay que tratar de aumentarle a las mitzvot para embellecerlas, para realmente poder vivirlas mejor, poder sentirnos parte, identificarnos, darle significado a nuestra vida. Pero en realidad esta fiesta de Shavuot no tiene demasiadas mandamientos. Por ejemplo, a diferencia de Pesaj, que Pesaj, vaya que tiene mandamientos, tiene muchísimos, y muchos dependen de si hay templos, si estamos en la tierra de Israel, en Jerusalén, como el tema del Cordero, y todos los mandamientos que derivan del Cordero, por ejemplo, o el sacrificio, etc. Pero en cambio en Shavuot no hay para la gente, ¿cierto?, común, más preceptos, sino descansar en ese día. Por lo tanto, ese es el primer punto que tenemos que tener más o menos claro. Lo primero es que en ese día es un Shabbat. Shavuot también nos recuerda, como bien yo creo que todos sabremos, nos recuerda la entrega de la Torá a la falda, ¿cierto?, del monte Sinai, o el monte Sinaí en español. Entonces nos recuerda, ¿cierto?, todo este proceso de la cuenta del Homer o de la gavilla, también junto con la entrega de la Torá. Vamos a ver algunos elementos que componen esta fiesta. Vamos a explicar también cómo se hacían los dos panes en este estudio. Vamos también a revisar algunos de los nombres de Shavuot y por qué se le llama así y qué costumbres derivan también de aquellas interpretaciones sobre este día. Ya eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, lo primero es que Shavuot tiene muchos nombres, o tiene varios nombres, con los cuales se le identifica a esta fiesta, tanto en la escritura como en la literatura judía. Se le suele llamar, por ejemplo, Zman, Matan, Torgatenu, la época de la entrega de nuestra Torá. ¿Por qué? Porque se festeja, ¿cierto?, la entrega de la Torá. Se le suele llamar también Hag HaShavuot, que bueno, ese es el nombre propiamente tal, que sería la fiesta de las semanas. Hag, la fiesta, HaShavuot, de las semanas. También se le suele llamar Hag HaKatzir, que significa Katzir, cosecha, la fiesta o el festival de la cosecha. Lo cual yo creo que a la gente que a lo mejor no es de Santiago les debe sonar como algo bastante común, ¿no? Típico de ciudad o de pueblo, ¿cierto? Y que siempre tienen sus festivales de la cosecha, sus fiestas de la cosecha. Aquí en Santiago capital o quien sea que venga a alguna capital, difícil que se vea eso, pero sí que es algo similar. Bueno, y esto es para darnos cuenta también que obviamente el ciclo de las festividades son agrícolas. Tiene que ver con el involucramiento de la sociedad completa, en el sustento, ¿cierto? En la fecha donde se
se come, donde se recoge el fruto del trabajo, de la labor, y eso en el fondo es una participación global. A veces nosotros podemos pensar que las fiestas, o el Shabbat, o otro tipo de cosas que hacemos como para Dios de manera, eh, por decir así, religiosa, tiene que ver con algo más ritual, más a lo mejor que es algo muy formal o que no involucra a lo mejor nuestra vida, que nos saca un poco de la vida, nos quita tiempo. No sé si alguien piensa así, pero a veces son las típicas cosas que uno puede escuchar, como que uno tiene que estar casi que encadenado con esto, pero en realidad si usted se fija bien, las fiestas, ya sea el Shabbat, ya sea Shavuot u otro tipo de festividades, van en la línea, ¿cierto?, de el ciclo normal del año, el ciclo natural, marcando, ¿cierto?, la época, las estaciones, la semana, los meses. No es otra cosa, no es que viene a interrumpir nuestra vida, al contrario, nos trae un orden a nuestra vida para marcar los tiempos y para saber qué etapa estamos viviendo, porque hay tiempo para todo. Entonces las invitaciones que el Eterno, que Dios nos hace, ¿cierto? En su palabra a vivir estas festividades, no nos sacan de la vida, al contrario, nos colocan en el mundo, por así decir. Hay cosas que nos sacan del mundo y cosas que nos vuelven a colocar en el mundo. Las fiestas nos vuelven a colocar, nos referimos al mundo como con los pies en la tierra, sabiendo cuáles son los momentos que estamos viviendo. Por eso es importante entender los tiempos, las señales, cuándo viene el verano, el invierno, uno ve, ¿cierto? Qué es lo que pasa, el viento, cómo baja la temperatura, o a ciertas horas de la mañana, o el sol. Aquí en Chile es bastante marcado cuando sale el sol, cuando se oculta, en las diferentes épocas del año. Somos de hecho uno de los países que hace Abdalá más tarde en el mundo, cuando es el verano aquí, porque se oscurece muy tarde, más de las 9. A veces hay que hacer Abdalá pasada las 10 de la noche, según la hora lágica. Entonces, eh, de nuevo, las fiestas no nos sacan de nuestro ciclo o de nuestra vida cotidiana. Al contrario, nos involucran en nuestra vida cotidiana y nos permite santificar lo que estamos haciendo. Y ese es un propósito grande que tienen las fiestas en medio de Israel: santificar lo que hacemos. Santificamos el trabajo, la obra de nuestras manos y lo que cosechamos. Y eso es Shavuot, de hecho, cuando se llevan, ¿cierto?, las cosechas, también primicias, allí a la fiesta de la peregrinación, esta fiesta de peregrinación. También se le llama, ¿cierto?, Yom HaBikurim, como mencioné, que significa Bikurim, los primeros frutos, los días de las primicias, ya que también el pueblo, ¿cierto?, llevaba las primicias de los campos y de lo que ellos habían cosechado en ese momento. Entonces, había una primicia que era el de la cebada, que es el Homer. Se presentaba en este día también la primicia que era del trigo, ¿cierto? A través de los 2 panes, que vamos a hablar de ello. Y también el pueblo llevaba las primicias del resto de frutos que daba la tierra. Luego de esas 2 presentaciones en el altar que se mecían, todo el pueblo en el fondo después podía disfrutar de la cosecha. Es decir, en nuestra vida cotidiana le da santidad. Porque una cosa es cosechar, sacar ahí de lo que uno produjo, y otra cosa, celebrar, alegrarse, darle gracias a Dios porque nos ha dado la cosecha, darle también una retribución en parte a Él porque Él nos ha bendecido también, y luego seguir adelante. Es diferente a solamente verlo como un negocio: saco, siembro, vendo y se acaba todo. Nos viene siempre la Torá a dar un mayor nivel de santidad. También se le llama Haga Shevuot, con Shevuot, o Shvuot, que significa el día de los juramentos. Y de hecho se escribe igual que Shavuot. Y ahí también, ¿cierto?, tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque se lee de igual manera. Vamos a explicar un poco de cada nombre. Y también se le suele llamar Atzeret, que significa día de la reunión, la convocatoria, que es la conclusión o el cierre de la fiesta. ¿De qué fiesta? Lo que comenzó, ¿cierto?, con la salida de Egipto. Y también se asocia el nombre de esta festividad
con el derramamiento, ¿cierto?, del Ruach HaKodesh en el libro de Hechos capítulo 2. El descenso, ¿cierto?, del Ruach HaKodesh, de esta promesa que estaba ya predicha, ¿cierto?, por los profetas. O también llamada Pentecostés, del día 50, ¿cierto? Por la cuenta que hacemos. Bueno, en resumen, Shavuot es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje del judaísmo o de la Torá, ¿cierto? Estas fiestas de peregrinación se llaman Shalosh Regalim. Así se llaman en hebreo, Shalosh Regalim. Las 3, Shalosh significa 3, Regalim, peregrinaje. Viene, ¿cierto?, de cuando uno camina y peregrina. Entonces son las 3, una es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje. La primera es Pesaj, la segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot. La festividad acaece el día 6 de Sivan del calendario hebreo, exactamente 7 semanas después del segundo día de Pesaj, según el calendario, ¿cierto?, farisaico, que lo vamos a mencionar de todas maneras, ya que hay otros calendarios, pero este por lo menos fue el que predominó en Israel. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho, que es Shavuot, que se cuentan las semanas, ¿cierto? La festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moshe en el monte Sinai. En Shavuot, los primeros frutos de la cosecha de trigo eran traídos al templo y cocidos al horno en 2 panes de pan leudado. Y desde Pesaj se contaban 49 días hasta llegar ese día 50. El día 1 comienza la cosecha del haz de cebada, el homer, y el día 49 concluye la cosecha con los haces de trigo. Además del trigo, los peregrinos celebraban que Shavuot al celebrar Shavuot traían con ellos, ¿cierto?, los primeros frutos de todas sus cosechas y las ofrecían en el altar, donde hacían una declaración, ¿cierto? Y eso nosotros lo hacemos simbólicamente para recordar lo que era ese proceso. Pero no significa de que es hoy día un mandato de la Torá, o no es un mandamiento que nosotros al colocar ahí, llevar primicia, estemos cumpliendo la mitzvah como tal, porque depende del templo y de llevar las cosas allí, pero simbólicamente nos conectamos, ¿cierto?, con el espíritu de la Torá, con el espíritu de lo que se nos está pidiendo, como al tratar, ¿cierto?, de recrear todo eso. El judaísmo también consiste en eso. Las oraciones que hacemos son para recrear los sacrificios. Así que bueno, nosotros también hacemos algo similar, ¿cierto? Llevamos nuestros panes. Ahora, sobre el tema del pan, vamos a explicar cómo se hacía, cómo se llevaban estos 2 panes de Shavuot. Esto creo que no lo hemos explicado en tanto detalle. Vamos hoy día a explicarlo un poquito más en detalle. Ahí tenemos una imagen. Voy a dejarla un segundito más grande todavía para que la puedan ver un poco mejor. Me voy a poner yo también aquí, si no. Ahí podemos ver, ¿cierto?, una imagen del Instituto del Templo, Jerusalén, que están, ¿cierto?, ellos recreando precisamente todo lo que eran las labores sacerdotales, promoviendo también la reconstrucción del tercer templo y de todo el sacerdocio. Alguien podría decir, pero esto es descabellado, o esto a lo mejor no debería ser, pero bueno, Israel ha vuelto a la tierra de Israel, están viviendo allí, y es un mandamiento levantar un templo, es un mandamiento que los sacerdotes, los levitas, hagan lo que tienen que hacer estando allí en Israel. Entonces, hay una respuesta que es natural. Hay que tratar de revivir todo esto, todo lo que es la Torá de los sacerdotes, de los levitas, la Torá del templo, etc. Entonces ahí vemos una imagen representativa, ilustrativa, que es real, es una imagen real. Y allí podemos ver 2 panes. No sé si ustedes lo alcanzan a dimensionar. Aquí, ¿cierto? Aquí al medio. Están, ¿cierto?, los 2 animalitos aquí, pero al medio llevan 2 como
son como dos bandejas, pero en realidad son los dos panes, precisamente, que se hacían en ese entonces. Vamos a explicar un poco en qué consistía este proceso de los dos panes de Shavuot. ¿Cómo se hacían? Estos dos panes se llamaban, ¿cierto? En hebreo se les llama Shtei Alechem, que significa en hebreo dos panes. Y eran una ofrenda. Esta ofrenda era de trigo. Entonces, 49 días hubo, ¿cierto? Una cuenta de la gavilla que tiene que ver con la cebada. Y ahora recién venimos a ofrendar trigo, los primeros frutos del trigo. Entonces, en el Sefer Ajinuch, el libro, ¿cierto?, que estudia los mandamientos, describe cómo se hacía este proceso. Entonces, primero se llevaban 3 sein, que eran unidades de medida, ya de trigo. Entonces, primero se llevaba una cantidad considerable de trigo, el primero de la cosecha que se recogía. Primero había que ir a los campos, ¿cierto?, y tomar lo primero que salía del trigo. Luego este trigo se frotaba, se golpeaba, ¿cierto?, para la preparación de la molienda. Este proceso algunos lo conocerán bastante bien, ¿no? Entonces, a continuación, se molía el trigo. Luego se tomaban 2 medidas de harina, que de Isarón menciona el Sefer Ajinuch, que se refiere a un décimo de efa, que se refiere a un efa son 19,2 litros. Entonces se refiere a tomar un décimo de eso, que es casi 2 litros o 2 kilos, mejor dicho. Casi 2 kilos de pan. 1,92 kilos de pan. Eso se tomaba, ¿cierto? Perdón, dos de esas medidas. 2 de 1,92 para tamizar esta harina. Se tamizaba. Con cada una de estas medidas, que se llama Isarón, que se tomaban de harina, que ya les dije que era como 1,92 litros, o de peso también, se hacía jalá, o pan, ya se hacía un pan. Entonces con cada una de esas unidades de medida, que era 1,92 kilos, se hacía se tamizaba y se hacía un pan, ¿ya? Estos panes debían tener levadura, no eran panes como los de Pesaj, tenían levadura. Y a diferencia de las ofrendas de harina que se llevaban al altar, que también se hacían en otras ocasiones, que tenían prohibida la levadura. O sea, esta en particular sí podía tener levadura y llevaba levadura, en efecto. Luego de hacer, ¿cierto?, este pan, de colocarle levadura, darle la forma, se horneaban de acuerdo con ciertas especificaciones de tamaño. Entonces por eso la imagen aquí nos trae también una postura de cómo eran esos panes, que eran como una bandeja, por así mencionarlo. Más que ser simplemente redondo. Se dice que eran así, como para colocar encima cosas. Se horneaban, ¿cierto?, de acuerdo a ciertas especificaciones. Okay. Y una vez que se cocían estos panes, se llevaban juntos con un toro, 2 carneros y 7 corderos, que constituían la ofrenda olá, que era una ofrenda del holocausto, que debía quemarse en el altar y no comerse. Entonces se llevaban junto con otro sacrificio, un toro, 2 carneros, que son como lo que aquí llevan, ¿cierto?, y 7 corderos. Y eso representaba la ofrenda olá. Olá. Además, se traía con una cabra una ofrenda hatat. También se hacía en Shavuot una ofrenda por el pecado, hatat. Una ofrenda que normalmente era para la expiación. Y también se llevaban allí, perdón, estos son los 2 corderitos que llevan ahí, mejor dicho. Los 2 corderitos como la ofrenda de Shelamim. Una ofrenda que se comía con el Shtei Alechem. Entonces, junto con el resto de los sacrificios que mencionamos, se llevaban 2 corderitos como sacrificio de paz, junto con los 2 panes. Y ese constituía, ¿cierto?, la ofrenda que se comía junto al Shtei Alechem. Entonces, tenemos ahí 2 cosas. Se comía. Lo demás, ¿cierto?, era un sacrificio olá. Tanto el toro como los 2 carneros, los 7 corderos, eran un sacrificio olá, que era un holocausto. Se quemaba completamente.
Y adicionalmente se hacía un sacrificio de paz, Shelamim, que era con estos dos corderos y los Shtei Alejem, los dos panes. Y esto luego se comería, se iba a comer. Y antes de ser comidos, los dos panes y la ofrenda de Shelamim eran mecidos. Se levantaban, ¿cierto? En un proceso que se llama tenufá en hebreo. Tenufá. Tenufá es el mecimiento. Es decir, se agitaban y se llevaban en diferentes direcciones. Como hacia arriba y hacia abajo, este, oeste, norte, sur, y así. En las 6 direcciones prácticamente. Se hacía un mecimiento de todo esto. Entonces, como ahí pueden ver en la imagen, ellos lo tomaban todo esto, ¿cierto? Y lo iban a ofrecer. Se mecía, se presentaba en la tenufá. Y después de agitar las ofrendas y de hacer este mecimiento, los Kohanim recién comían de esto. Entonces, el mismo mandamiento del Sefer HaJinuch de mecer estos panes, de presentarlos, nos dice cuál es la razón de por qué se hacía esto. ¿Por qué se hacía todo esto? Realmente se presentaban dos panes. El Sefer HaJinuch, el sabio, responde que en realidad es el mismo motivo de por qué se presentaban, ¿cierto?, las gavillas de la cebada, las 7 semanas anteriores. Es una oportunidad para darnos cuenta de que todo nuestro sustento proviene de Hashem, del Eterno, de Dios. Y que esperamos que Hashem nos bendiga proveyéndonos del sustento futuro. Es decir, tienen el mismo motivo. Anunciar, pedir al Eterno que nos dé el sustento para el siguiente año. Para esta cosecha. Que sea abundante, ¿cierto? Y que Él nos sostenga. Pero también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el Homer consistía, como ya sabemos, de cebada. Harina de cebada. Se hacían panes también, pero con harina de cebada. Mientras que estos dos panes de Shtei Halechem consistían en 2 panes de trigo. Entonces, la razón por la que ahora cuando se traía la ofrenda con estos panes de trigo, se traían esto con harina, ¿cierto?, de trigo, en vez de harina de cebada, proviene también de lo que se pretende demostrar con esto. ¿A qué nos referimos con ello? Cada uno de estos panes representaba, ¿cierto?, la primicia de la cosecha. La cebada era primero, después el trigo. Cada una representa una primicia. Es decir, se presentar una primicia. Pero el trigo es un grano que, a diferencia de la cebada, se utiliza generalmente para alimentar ¿a quiénes? A las personas. El trigo se utiliza mucho, ¿cierto?, en nuestra alimentación, no solo hoy día, sino desde hace milenios en el mundo. Desde siempre, quizá. Que se encontró cómo se producía el pan realmente, y desde entonces que el pan es vital. ¿Para qué? Para la vida humana. En cambio, la cebada y otro tipo de granos también puede ser utilizado para animales o otro tipo de preparaciones. Pero en general el trigo tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, como debemos inspirarnos para traer esta ofrenda, traemos el trigo de una forma significativa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos quienes nos beneficiamos más del trigo. ¿Y cómo lo traemos? ¿Y cómo lo ofrecemos delante del Eterno? A través de la forma de 2 panes. No hay un sinónimo de sustento más claro en el mundo sino el pan. El pan representa plenamente el sustento. Y eso es lo que está representando aquí, el sustento diario. De hecho, en aquel entonces solían haber, la otra vez hablamos, ¿cierto?, un poco de la comida, más que nada 2 comidas en el día. Más que nada temprano cuando se trabajaba y después en la tarde. Pan, ¿cierto?, que representa también el pan de cada día. Y los 2 panes, por así decir, de cada día. Las 2 masas con las que se alimentaban las personas. Entonces, ya que el pan es algo básico, tenemos que verlo también como que el Eterno nos provee desde lo más básico hasta lo más complejo
en nuestras vidas. Y obviamente recordar quién es el que proporciona el pan, el sustento a toda criatura y ser viviente, que es el Eterno. Por lo tanto, ese es el motivo de por qué se traían dos panes, en este caso de trigo. Porque si bien durante la presentación de la cebada se llevaba esto al altar, ¿cierto? Pero era presentado por los sacerdotes. En este caso de Shavuot iba a asistir todo el pueblo hacia Jerusalén y iba a concurrir al templo. Por lo tanto, la ofrenda debía representar a la multitud, a la gente. Y el pan, ¿cierto? No el pan ceremonial quizá o el pan que se utiliza quizás para animales y otras cosas, sino el que más usa la gente. Y eso era presentado en ese día, pan de trigo. Si a alguien le gusta otro tipo de pan, no lo sé. No es nuestro punto. El asunto es lo que representa, ¿cierto? Así que ese era el proceso que se llevaba a cabo. Era prácticamente lo mismo, pero representaba, ¿cierto? En este caso, a la comida representaba a la gente, finalmente, el sustento de cada persona. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Desde el pan hasta la cosecha y quizás quien hacía preparaciones para comer en esos días. Pero le presentábamos al Eterno el fruto de nuestra labor, de nuestro trabajo, el fruto, ¿cierto?, de que Él nos proveyó, como nosotros también trabajamos ese fruto, lo molemos, lo tamizamos, hacemos la masa, hacemos el pan, lo calentamos, etc. O sea, le ofrendamos algo al Eterno que está trabajado. Una manera también, ¿cierto?, de entender a la obra del Eterno en el mundo. Así como Él trabajó los cielos y la tierra, los creó, los formó, puso los granos y todo tipo de alimento para que nosotros pudiésemos subsistir y todo el mundo, nosotros también tomamos de ello y lo trabajamos como el Eterno trabajó. 6 días. Y al séptimo, ¿cierto?, cesó. Nosotros también ahí traemos durante estas semanas, contamos, ¿cierto?, ese grano, esa gavilla, pero después lo presentamos con el fruto de nuestras manos. También demostrando que nosotros también hemos trabajado, somos socios junto con el Eterno. Él hizo el trigo, pero nosotros hicimos el pan. Somos un socio con Él. Entonces el sustento, como decíamos también en la mañana, no solo depende de nosotros, de nuestra relación con Él, sino también de nuestra relación con el prójimo. Está dado para eso, para demostrar que nos necesitamos. Y otra gente necesita de nosotros. Y somos socios con el Eterno en proveer pan al que necesita. Como está escrito que Él hace llover y que descender la lluvia para todos. Bueno, para el que Él abre su mano y alimenta a todo ser viviente, somos socios con Él. Nosotros también podemos hacer esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que también tener claridad en esta festividad de qué representa. El pan, ¿no? La Torá dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra del Eterno. Y Shavuot también apunta hacia allá. ¿Qué es lo que salió de la boca del Eterno en Shavuot? La Torá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de su boca. Así como el pan es sustento, ¿cierto?, para nuestras vidas, y tenemos que trabajarlo para poder comerlo, y tenemos que ser socios con Él. Cuando recibimos la Torá, Hashem quiere lo mismo de nosotros, que seamos socios con Él. Así como Él nos dio alimento espiritual, nos nutrió, nos perdonó, nos levantó nuestra vida, quiere que también seamos socios con Él. ¿Para qué? Para que otros también se beneficien. Y no solamente que seamos personas que piden siempre el sustento, lo cual está bien siempre pedir su sustento, pero que también seamos socios con Él en dar sustento. Yo recibo Torá, también doy Torá. Recibo de Él, también doy de Él. Así como recibí el pan, lo tuve que trabajar y darlo y ofrendarlo. También puedo recibir lo que el Eterno creó, trabajarlo y darle a otro. Y no solamente al Eterno, sino también a otro. Entonces, lo que subyace también a la fiesta de Shavuot es ese principio. No solo de pan se vive, pero cuando se trata de pan, se trata de una sociedad. Hashem hizo el trigo, nosotros lo trabajamos.
Y todo lo que sale de la boca del Eterno es para que lo comamos. Pero a veces pasa, ¿cierto? Porque hay diferentes sacrificios que se llevaban. Por ejemplo, como los corderitos. Y hay que alimentarlo. ¿Y quién lo alimenta? Las madres, ¿cierto? Son socios también en todo esto. También alimentan, ¿cierto? A sus criaturas, a sus crías. Así también las personas. Todos nos somos socios finalmente en dar sustento el uno para el otro. Pero también tenemos que reconocer el sustento que viene de lo alto y nunca olvidarnos de ello. Y Shavuot representa en esencia también este punto. Y la Torá tiene que sernos como el pan. Como el pan que ayuda a preparar esto. Eh, el pan es sencillo, ¿no? El pan se prepara con poco ingrediente. Se moja la masa. Por eso lo sabio, y el proverbio dice, si alguien tiene hambre, sed, que coma pan y tome agua. Porque eso es lo que representa la Torá, pan y agua, lo esencial para la vida, los elementos fundamentales. La Torá para nosotros es pan y es agua, es sustento. Sustento y vida. Y eso es lo que recibimos, lo que tenemos que entregar. Esa es su Torá. Y todo lo que viene de él es Torá, es pan para nosotros y para nuestro prójimo. Entonces nosotros somos socios con él. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Cuando el Eterno quiso entregar la Torá, como dice un Midrash, quiso entregársela a muchos pueblos, pero nadie la quiso recibir. Yo puedo estar dispuesto a dar algo, pero también tiene que haber alguien que la quiera recibir, ¿cierto? Yo puedo tener un gran regalo, pero si no tengo a quién dárselo. Hashem encontró a Israel, pero quiere que también Israel reciba el regalo, reciba el pan, y no solamente se dedique a comer de él, sino que sea un socio con él, para que también pueda anunciar, ¿cierto? Esa justicia que ha recibido de parte de él. Nosotros nos convertimos en socios con él. Cuando dijimos haremos y obedeceremos, nos convertimos en socios con él. No simplemente es que recibimos un regalo y el Eterno dice, bueno, ahí está tu regalo, yo me olvido, me voy. No. Nosotros establecimos una relación de pacto con él. Eso representa Shavuot, una relación de pacto en el Sinai, con el cumplimiento de las mitzvot, en el caso del pacto del Sinai, ¿cierto? Para que Israel pueda cumplir todo ello. De la misma manera, nosotros también, al involucrarnos, al acercarnos al Eterno, hemos entrado en una relación de pacto con Él. Hemos recibido su Ruach HaKodesh. De tal manera que el pan que Él nos da también es para compartir. También, ¿cierto? Somos socios con Él. No olvidarnos nunca de estos principios. Em, la, el nombre, ¿cierto? De los nombres que mencionamos que recibe esta fiesta, vamos a explicar algunas cositas nomás. Se llama Zman Matan Toratenu, también Shavuot. ¿Por qué? Porque celebra la época de la entrega de la Torah, como ya dijimos. Y eso en el calendario judío se fijó, según la cuenta farisaica, en el día sexto del mes de Sivan, que de hecho se dice que era un Shabbat, en el año 2448. Es decir, 1312 de esta era. Dios nos dio la Torah en el monte Sinai, la fiesta de las semanas. Shavuot, el 6 y 7 de Sivan. Perdón, aquí había un mensaje. Yeshua, el pan de vida que nació en Betlehem, sí, la casa de pan. Sí, hace alusión obviamente a todo lo que es su obra, ¿no? Lo que él ha hecho. Yeshua tiene que ver mucho con el sustento y habló del sustento. Y nos colocó nuevamente cuál era el sustento del cual tenemos que tener claro realmente. De hecho, él en un momento hace una alusión bien interesante. Dice, qué padre, en el fondo, qué persona a alguien que le pide pan le da una piedra. De hecho, los panes en ese entonces se parecían mucho a las piedras que hay en ese sector de Judea y de Galilea. Que las piedras parecían panes, porque el pan parecía piedra, de hecho, eran como piedras redondas. No confundir las cosas, Yeshua está hablando. O sea, ¿qué persona de verdad que quiere cumplir un propósito? O el Eterno que nos entregó la Torah porque es una comida espiritual, ¿cómo Él nos va a dar una piedra, algo que no nos sirva? Realmente la Torah es comida y nos sirve.
y nos bendice. Y es realmente una palabra de vida y de verdad. Él es así, se porta así, Él no nos da regalos que no sirven o que se echan a perder pronto. Nos da algo que sirve, y esa es la Torá. Bueno, Zman Matan Torateno fue en esa ocasión, ¿cierto? La entrega de la Torá. Y eso es lo que recordamos, porque fue cuando el pueblo llegó, ¿cierto?, al monte Sinai y recibió la Torá. En ese cálculo 6-7 de Sivan. También se le llamaba, como dijimos, Haga Shavuot, la fiesta de las semanas, porque recibe tal nombre, pues se celebra al terminar la cuenta del Omer de los 49 días. Y como se llamaba esa cuenta, la cuenta de las 7 semanas, la fiesta se llama la fiesta de las semanas, que concluye este conteo. Esta cuenta fue realizada por Yeshua a los discípulos después de su resurrección durante 38 días y 49 días de la cuenta del Omer. Ellos también estuvieron contando el Omer. Ellos también estaban allí contando, ¿cierto? Los días realmente. Bueno, la fiesta, ¿cierto? De Shavuot se llama así porque, perdón, Shh. Eh, creo que salía más adelante, ¿no? Llegaba aquí, sí. De ahí me devuelvo. Está relacionado Shavuot con Shevuot, que significa juramentos. Ya es porque, cierto, hay dos juramentos durante esta fecha. Uno de los juramentos fue del pueblo de Israel al cumplir los mandamientos de la Torá en el monte del Sinai, y el otro fue de Dios, quien al dar la Torá al pueblo de Israel juró que iba a ser su pueblo escogido y no iba a cambiarlo nunca. Entonces, en el momento en que el pueblo aceptó la Torá, el Eterno prometió que no iba a cambiar a este pueblo por ninguna otra nación. Y eso constituyó un pacto, un juramento. Y lo que celebra Shavuot es este recordatorio también del juramento. El pueblo que él escogió fue Israel. Israel escogió a Dios, ¿cierto? Y Dios escogió al pueblo de Israel. Y por eso se le llama así la fiesta de Shavuot o la fiesta de Shevuot, los juramentos. También se le llama la fiesta de... Vamos a avanzar aquí. Atzeret. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama Atzeret? Bueno, hay dos tipos de mandamientos que se suelen cumplir cuando se trata, por ejemplo, de las fiestas. Generalmente algunos tienen que ver con un cumplir un mandamiento que está relacionado a la fiesta. Por ejemplo, el cordero de Pesaj. Comer la matzá de Pesaj. Y hay otro que tiene que ver, otro tipo de mandamientos que tiene que ver con abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, de trabajar. Pero en Shavuot solo se realiza un tipo de servicio, ya que como le mencionaba al inicio, no existe en Shavuot un mandamiento de que haya que hacer algo o comer algo en particular. No existe. Solamente se refiere, ¿cierto?, al cese del trabajo. Y la palabra para atzeret representa eso también. Un cese, una detención, una reunión que se queda, que cesa de hacer algo y se reúne para un propósito. Por lo tanto, es la fiesta del cese. Ya que es la única, prácticamente bueno, es como la única fiesta que no tiene un mandamiento adicional sino cesar. Y esto es algo interesante porque ¿cómo no va a haber ningún otro mandamiento en esta fiesta? O sea, ¿qué más podemos hacer? Basta con que usted cese ese día y cumple con la Torá. Pero ¿por qué tan poco? Bueno, recordemos que la Torá fue dada también un Shabbat. Y es para darnos a entender que así como se fue dada en un Shabbat, en un día de cese, alguien podría decir, entonces estoy exento de estudiarla. Estoy exento de estudiarla y solamente la estudiaré cuando esté en reposo. Pero realmente fue dada y encomendada en un Shabbat donde se supone que tenemos que cesar para que la recibiéramos, la entendiéramos y la comprendiéramos. Y si lo teníamos que trabajar o recibir en Shabbat, también tiene que ser el resto de los días. Así se entiende por qué fue entregada un Shabbat la Torá. Y por qué fue dada en un cese. También. También se le llama Atzeret, ¿por qué? Porque
Shavuot es a Pesach lo que Shemini Atzeret es a Sukkot. Es decir, así como Sukkot tiene un día final, que es el Shemini Atzeret, el día octavo, también Pesach tiene una conclusión que sería este día de Shavuot. Y se asocia en el fondo con todo lo que es Pesach. De los otros nombres que pasamos aquí, el 3 y el 4. Se le llama también la fiesta de la cosecha porque, como ya hemos repetido varias veces, se llevaban todas las cosechas, ¿cierto? Cosechas que eran primicias, y a partir de allí se podían empezar a llevar los macerot, los diezmos, todo lo que eran los diezmos de las cosechas. Ya habiendo presentado, ¿cierto?, las primicias, podían llevarse los aportes, ¿cierto?, de los macerot al templo, que se recogían desde Shavuot hasta Sukkot. Entonces todo ese tiempo iba a ser época de cosecha y época de primicias, como aquí aparece. Desde Shavuot hasta Sukkot va a poder recibirse todo lo que es la cosecha para dar los macerot y todo lo que la Torah exige a Israel. Y se llevaba cuando había templo, ¿cierto?, hacia allá. Y por supuesto, no olvidarnos la conexión que tienen con el Ruach HaKodesh, ya que durante la primera celebración de Shavuot, después de la ascensión del día 40 del Omer, ¿cierto?, de Yeshua, los discípulos y cientos del pueblo judío se encontraban reunidos en un mismo lugar y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ese momento marca también una señal, un pacto. Así, el Espíritu de Dios dentro de nosotros y la Torá de Dios deben estar de acuerdo. Y esto es algo que tenemos que siempre tener presente. La Torá y el Espíritu están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a hablar lo que viene de Dios. Y la Torá vino también de Dios. Entonces la Torá no puede contradecir al Espíritu. Siempre la entrega de la Torá y la entrega del Ruach HaKodesh va y están de acuerdo. Van, por así decirlo, de la mano. Están de acuerdo. No puede haber una oposición entre ambas. Ambos son del mismo origen, que es Dios inmutable. El Espíritu Santo fue dado a nosotros con el fin de colocar la Torá dentro de nuestros corazones. Y Él está obrando en nosotros, transformándonos como una novia digna de su prometido. Y a medida que nuestros corazones están sedientos de justicia y anhelan los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros. Entonces, el Espíritu va de la mano con la Torá. En la manera en que aumentamos nuestra cercanía, ¿cierto?, con su Espíritu, con Él, con Dios mismo, en el fondo, tiene que estar en paralelo, ¿cierto?, y proporcionalmente de acuerdo con el apego hacia los mitzvot, hacia la justicia de Dios, hacia hacer su voluntad. Quien dice tener más del Espíritu, pues más tiene que estar apegado también a la voluntad de Dios, ¿o no? Entonces, la conexión que tenemos aquí, que nosotros hemos recibido, ¿cierto?, de parte de Yeshua, a través del derramamiento del Ruach HaKodesh, que en este estudio, por lo menos por tiempo, nos vamos a presentar más en extensión, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Está conectado, están de acuerdo. Torá y Espíritu están de acuerdo. Por eso, cuando estudiamos los mandamientos, tenemos que estudiar el espíritu del mandamiento. ¿Por qué fue dado? Y lo que nosotros hablamos del pan, por ejemplo, o del sustento que Él nos da y que somos socios con Él, ese es el espíritu también que está detrás de estos preceptos y también con el cual nosotros tenemos que seguir creciendo y aumentando nuestra vida. Espíritu, ¿cierto?, con la Torá están de acuerdo. ¿Por qué? Porque Él dio el espíritu para poner su Torá en nuestros corazones. Dice el libro de Jeremías, Isaías y Ezequiel. Su espíritu fue para escribir en nuestros corazones su Torá. Entonces está de acuerdo. En la medida en que nosotros buscamos siempre y aprendemos de la Torá, recibimos, porque una cosa es recibirla. Israel la recibió, pero muchos de ellos no entraron en la tierra. Y muchos de ellos se rebelaron, aún después de aceptarla. Entonces una cosa es recibir el regalo y otra cosa es saber ocupar el regalo. Y saber realmente entender por qué me lo regalaron.
Cuando un padre o una madre, ¿cierto? O los padres regalan algo a los hijos muchas veces, no sé si ustedes, los que sean padres aquí a lo mejor saben, que compran cosas, no siempre pensando, y casi nunca, en en que se entretenga y ya, porque ya quiero que deje de molestar aquí, no sé, que me deje tranquilo, y le doy a un juguete o algo para que se distraiga y ya. Siempre que se da un regalo a los hijos, hay una motivación detrás. Ya sea que lo quiero gratificar porque él ha hecho las cosas bien, o porque le estoy dando un regalo que sé que a él le va a servir y tiene un propósito. Yo le compro tal cosa porque, o por ejemplo, le compro ropa para que se vea bien, para que entienda que tiene que andar limpio. Hay un espíritu detrás de todo regalo. Y los padres saben muy bien de esto. A lo mejor entre amigos y otro tipo de relaciones diferentes, pero cuando el padre, la madre da un regalo, un obsequio, tiene un propósito, tiene un espíritu en el cual quiso ser dado, un propósito. Cuando una persona conoce más, ¿cierto? A alguien, sabe mucho más fácil de qué regalarle, qué le podría dar, qué le gustaría o qué no. Bueno, hasta ese nivel tenemos que llegar. En el fondo, considerar nuestra cercanía tan grande con el Eterno que nos guste lo que Él nos da. O sea, imagínese un niño que recibe de sus padres, a ver, no sé, un abaco. Se me cayó el carnet. Un abaco. Pero lo recibe para que aprenda, ¿cierto? Aprenda, como lo hacían los romanos, con los abacos, a aprender a contar. Pero el niño va y dice, ay, ¿esto de qué me va a servir? No me entretiene para nada, y lo deja de un lado. Y el propósito se pierde. Ahora, si el niño entiende, me regaló esto, porque quiere que aprenda a contar y me gusta y qué bueno que se preocupan de mí y me conoce y sabe que yo lo necesito, la experiencia cambia. Cuando el regalo lo vemos como un simple cumplimiento y que ya y que tanta carga y tanto regalo, o sea, siempre me dan las mismas cosas para que cambie y haga esto y en realidad nunca me entienden. Pero cuando uno aprecia el regalo y aprecia el que lo dio, puede conectarse con el regalo. Y así tiene que funcionar con la Torá. Y en Shavuot es lo que estamos tratando de llevar adelante en este día. Conectarnos plenamente con Él, con su espíritu. El regalo, el gran regalo que Él nos ha dado, que lo escribió en tablas de piedra, Él quiere que esté en nuestro corazón. Que nosotros la veamos no solamente como ahí está el conjunto de leyes que hay que cumplir y qué difícil todo, sino realmente como algo que esté apegado en nuestros corazones. Que conozcamos y reconozcamos a quién nos está dando eso y lo valoremos. Por eso siempre hay que ser agradecido cuando alguien reciba algo y entender también por qué me lo está dando. A lo mejor alguien no me da algo simplemente porque sí, sino porque ve que a lo mejor puedo necesitar eso. ¿Y por qué? Y entender eso. Uno tiene que siempre dar las gracias, ¿cierto? Cuando uno lo ayudan o es bendecido. Y así tiene que pasar con Israel, que agradezcamos cómo el Eterno nos da el sustento, cómo el Eterno nos da la Torá. Sustento espiritual también, siempre. Bueno. Para ya ir finalizando, recordamos también en Shavuot el aniversario y la muerte de David Amelech, el rey David. Se dice en el judaísmo que él tanto nació como falleció durante este día. De hecho, es un concepto antiguo del judaísmo, de que el justo muere y nace el mismo día. ¿Y por qué se dice que fue David? Bueno, fue David precisamente cuando cantábamos, ¿cierto? Hace un rato. Mahabti Torateja, Kolayam y Sijati. ¿Cuánto amo yo tu Torah? Todo el día es ella mi meditación, mi conversación. Todo el día. Mi alma está molida de anhelar tus mandamientos. Yo quiero tus regalos, lo que tú me has dado, yo lo aprecio. Cada día anhelo y disfruto lo que tú me has dado y del sustento que tú me das. Ese era David. Y David representó más que ningún otro, ¿cierto? En la Tanaj, el amor tan apegado que había hacia el Eterno y hacia su Torah. La preocupación, ¿cierto? De realmente cumplirla, añorarla y de atesorar esa Torah. Que no era simplemente un papel, un rollo, sino un tesoro.
Y cada uno de esos principios era un tesoro. Y era una maravilla. ¿Cuánto amo yo tu Torá? ¿Cierto? Es más dulce que la miel, dice. Él la disfrutaba más que la comida, más que cualquier otra cosa. Él apreció ese regalo, un tesoro en el fondo. Lo que era un regalo para Israel, para David era un tesoro. Un tesoro sin valor. O sea, con un valor incalculable, que no podía ser realmente calculado. De esa manera también tiene que convertirse para nosotros hacer la voluntad del Eterno. Que hacer su voluntad sea lo más preciado para nosotros. Y Shavuot nos apunta a esto. Realmente, ¿qué es lo que me sostiene en el mundo? ¿La comida, el pan, de lo cual yo le agradezco a Él? ¿O realmente su palabra, lo que Él me ha dado, el espíritu, ¿cierto? El corazón, todo su espíritu que ha colocado en mi corazón? Y valorar realmente quién es el que nos hace movernos en este mundo. En ese sentido, tenemos mucho que recorrer, ¿cierto? Para imitar a David. Bueno, para cerrar, vamos a hablar algunas costumbres dentro de lo que ya mencionamos para tener claro, ¿cierto?, qué vamos a hacer durante Shavuot. Shavuot rige las mismas leyes de Yom Tov, es decir, un día festivo, un Shabbat. Y esa es toda la Torah que hay sobre, al menos, o la mitzvah que hay sobre Shavuot, que es un Yom Tov. Es decir, se cesa el trabajo, evitar el tema del fuego, ¿cierto? Cocinar. Hay que evitar en el fondo todo lo que son las restricciones de Shabbat en Shavuot. Una de las costumbres más difundidas en esta fiesta es adornar, por ejemplo, las sinagogas con flores, plantas, frutos, en recuerdo de la entrega de la Torá en el monte Sinai que estaba rodeado de vegetación. Y también en recuerdo a que Dios juzga en este séptimo día el destino de los frutos, como sostienen nuestros sabios en el tratado de Rosh Hashanah. De hecho, nosotros después de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De cuando finalizó Pesaj, dimos la bendición precisamente de esto, como Él juzga, ¿cierto?, los frutos y le pedimos su bendición para este año. Entonces, una de las costumbres que las sinagogas, o Batei Knesiot, se adornan con flores. Bueno, tenemos nuestra sinagoga virtual, podríamos decir nuestra comunidad virtual. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer en ese día? Adornemos. Podemos colocar en nuestros hogares, ¿cierto? Flores, plantas o muchos frutos, tener muchos frutos en ese día. Para recordar, ¿cierto?, que cuando se recibió la Torá, el monte estaba lleno de vegetación. Y para recordar también los frutos, todos los frutos, la cosecha, etc. Entonces esa es la invitación. No es una mitzvah, es una costumbre. Pero es muy bueno, ¿cierto? Entonces en ese día nosotros nos ponemos una equipada de, como esta que se colocan ahí llena de frutas para arriba. No, nada, esa no. Como esas canastas que usan en algunos lugares para transportar cosas. Pero realmente podemos disfrutar y llenar nuestro hogar esa semana o ese día de frutos. Y si es de su huerto, mejor. Y si nos convida, mejor. Em, la otra costumbre es estudiar la Torá toda la noche de Shavuot o decir el Tikkun Leil Shavuot, compuesto por selecciones de la Torá, profeta, Mishnah, Talmud, Zohar, para enmendar así el descuido de muchos de nuestros antepasados quienes fueron, según el Midrash, a dormir en víspera del recibimiento de la Torá y debieron ser despertados por Moshe Rabenu. Hay una historia clásica, ¿cierto?, en el judaísmo que dice que realmente en ese día de la entrega de la Torá hubo muchos que se quedaron dormidos. En vez de estar vigilando, ¿cierto?, para cuando llegara la entrega de la Torá, estaban durmiendo. Se quedaron dormidos. Y recibieron ahí, hubo que despertarlos. El llamado Shavuot, que representa nuestro encuentro también con Dios, con el Eterno, prácticamente como una boda, una presentación delante de Él, tuvieron que ser despertados estas vírgenes insensatas, como dice la parábola también.
Entonces el llamado es a estar despierto, vigilando. Entonces la costumbre es velar. Hay que estar velando en Shavuot. Entonces se acostumbra la noche anterior, que sería Erev Shavuot, que sería el día domingo, de la siguiente semana, el día domingo. Estamos 16. Domingo 16. Estar velando. Entonces nosotros también vamos a tener una jornada. Yo les mencionaba en la mañana. Nosotros estuvimos en una transmisión de 7 horas el año pasado. Desde que partimos hasta que terminamos. Bueno, espero que... No sé si tardaremos de nuevo otras 7 horas, pero vamos a estar ahí también estudiando. La comunidad va a estar preparando algunos temas ahí para estar estudiando. Ahora, vamos a proponer estudios, ¿cierto? Para dar algunas reflexiones, pero también, aclaro, ese texto que dice ahí, el Tikkun Leil Shavuot, es un librito, es como un sidur, por así decir, que está lleno de compilación de textos de las parashot, o sea, como que una parte de cada parashá se lee, una parte del Talmud, una parte del Zohar, de la Mishnah, y una parte de todo, de todas partes, del Midrash y varias partes. Y eso se lee en esa noche. Em, no conozco una versión en español de esto, pero si alguno lo quisiera, bueno, me puede consultar. Hay un texto en hebreo de esto. Bueno, si entiende hebreo, ahí me lo consulta. Creo que en inglés no recuerdo si tengo, pero sí en hebreo. Salen todos los extractos. Así que nosotros nos preocupamos también de estudiar esa noche. Aquí hay un comentario, a ver, dice. Jajaja, los quiero ver con esa canasta de fruta. Los quiero ver. A ti también te queremos ver. Va a estar bueno. Otra costumbre, creo que con esto es lo último, creo. Muchos acostumbran a comer lácteos y miel, en recuerdo del versículo refiriéndose a las cualidades de la Torá, como leche y miel bajo tu lengua, o más dulce, ¿cierto?, que la miel. Entonces, se come leche y miel. ¿Por qué se come leche y miel? Perdón, bueno, leche, miel, cosas dulces eh, y también se suele comer carne. Hay una costumbre de comer lácteos y carne en ese día, hacer como una comida cárnica para esa noche. ¿Por qué? Entendemos a lo mejor el tema de que sea dulce como la leche y la miel, pero también hay una explicación que la quiero mencionar también, referente a por qué se come esto. Bueno, recordemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel tenía que llevar esos dos panes, ¿cierto? Shtei Alechem. Una de las razones que dan es que, al igual que eh, al igual que Pesaj, en ese día se debe presentar algo para comer, que en este caso eran los Shtei Alechem que se comían ahí en el templo, estos dos panes. Ahora, todo eso se hacía como ya lo explicamos, pero la pregunta es, ¿por qué se debía comer o por qué se acostumbra a comer el lácteo y leche? Porque justamente había un sacrificio, como dijimos, de unos corderitos y también del pan. Entonces, para recordar ese sacrificio, se suele comer lácteos, que recuerdan en el fondo, perdón, primero, sí, lácteos, que recuerdan también el fruto, ¿cierto? Como una ofrenda de Shavuot, que representaba estos cabritos también, y también la carne, que representaba este sacrificio, y en ambas instancias se come con pan. ¿Ya? La costumbre es comer, por ejemplo, quesillo, cosas así, o queso con pan. Y luego de haber comido lácteos, que en el judaísmo, en la halajá se puede comer carne después de haber comido lácteos, pero no al revés, porque si es al revés hay que esperar un tiempo. Entonces uno come lácteo, deja de comer lácteo y después come carne. Y come un plato de Shavuot. Y eso también se acompaña con pan, recordando los dos panes, en el fondo, del sacrificio que se hacía en Shavuot. Por eso se suele comer lácteos también y muchas veces carne. Que bueno, como es difícil en las mesas, según la reglamentación judía, comer lácteo y carne, que algunos se pueden confundir y comen carne y después comen lácteo, y eso no se puede hacer
al mismo tiempo. Algunos solamente comen lácteos, pero en realidad apunta hacia eso, hacia recordar como los dos panes que se comían en las dos instancias, como cada uno de esos panes. Aquí un comentario que dice, tendríamos que comer los corderitos donde Nathanael. Bueno, no estamos diciendo que haya que poner corderito, pero sí es la costumbre. Ya, y se hace para recordar el sacrificio. Por eso también comemos lácteos y lo ideal es comerlo con pan. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Preparamos pan también. Em, Solemos preparar por familia, ¿cierto? Para ese día, como una costumbre y recordando también estos panes y esta comida, panes. Entonces cada familia prepara sus panes en su hogar, unos panes amasados, ¿cierto? Con levadura para comer en ese día de Shavuot. E ir compartiendo con los lácteos y el resto de cosas. Esa es nuestra costumbre y la que muchos tienen. Aunque no es, como les digo, un precepto llevar los panes, no es un mandamiento, sí lo recordamos, ¿cierto? Recordamos esos panes nosotros comiendo en ese día de Shavuot. Y también hacemos una pequeña ceremonia donde mecemos, ¿cierto? Como lo hacían en aquel entonces, como un recordatorio también de la entrega de las primicias. Que estos panes también sean como una primicia. Otra costumbre es que en algunas comunidades recitan Megilat Ruth, o la leen, ¿cierto? Ya que Ruth simboliza el verdadero recibimiento de la Torá, como ella expresa, ¿cierto? Tu pueblo, ¿cierto? Ameja a mí, será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Solamente la muerte nos separará. Se suele estudiar el libro de Ruth en ese día, ¿por qué? Porque representa esa declaración de intenciones como el pueblo lo hizo en el monte Sinai. Haremos y obedeceremos. Y ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y nos recuerda también, ¿cierto?, a todos nosotros injertados en medio de esta nación, en medio de este pueblo de Israel. Habiendo también comprometido, ¿cierto?, habernos comprometido con nuestro amado Redentor Yeshua, diciéndole, tu pueblo será mi pueblo, Israel. Tu Dios será mi Dios. Y así también compartimos, ¿cierto?, junto con él y junto con Ruth y todos estos testimonios, nuestra fe. Así que hasta ahí llegamos por hoy. Espero que haya sido de aclaración, ¿cierto?, de algunos puntos. Les recuerdo nuevamente los estudios del año pasado, estoy resubiéndolos todos en nuestra página de Facebook. Para los que no tienen los links, los enlaces del año pasado, para que puedan ver que ahí igual hablamos, dimos como 4 o 5 estudios de Shavuot. Así que ahí si alguien quiere seguir en la semana escuchando, puede volver allí a retomar algunos puntos. Y eso yo dejo hasta aquí, la grabación también del estudio, esperando que todos tengan una feliz semana y preparándose pronto para la fiesta de Shavuot, una feliz fiesta. Que el Eterno les bendiga, Shalom.